Muy bien, nos encontramos aquí grabando día jueves 24 de septiembre de 2020. Estamos con los estudiantes de séptimo de básica en la clase número 15 de estudios sociales. Empezamos recordándoles que al ver este icono sabemos que debemos pasar nuestro portafolio. El tema que nos toca ver hoy es el 3.5, el último tema de nuestra unidad número 3. Se titula La Constitución del Ecuador, aspectos generales. Vamos a ver a grandes rasgos que es una constitución y las características que poseen, no hablando de la constitución ecuatoriana. Empezando pues obviamente con la pregunta, ¿qué es la constitución? Pues bien, una constitución, también conocida como Carta Magna, es un texto que posee un carácter jurídico y político. Tiene el propósito de establecer la separación de poderes, entre otras leyes que rigen la norma de un Estado. Y toda ley que se promulgue o que se elabore debe estar acorde con lo que dice la Constitución. La Constitución es la ley suprema. Si una ley, eh, por ejemplo, una ley de educación, no está basada en la Constitución, pues no tiene validez, porque toda ley que se haga referente en algún aspecto, en algún servicio o algo de interés dentro del país, debe estar basado en la Constitución. En el caso de Ecuador, pues podemos nombrar a la primera Constitución del Ecuador, que fue creada en el año 1830, pues empezando un 14 de agosto y terminando un 23 de septiembre del mismo año, ¿no? En la ciudad de Riobamba, y tenía como nombre oficial Constitución del Estado del Ecuador. Actualmente, pues la Constitución se denomina como Constitución de la República del Ecuador. La última Constitución eh, entró en vigor en el año 2008, fue redactada por la Asamblea Nacional Constituyente entre los años 2007 y 2008 en Ciudad de Alfaro, Montecristi, en Manabí. ¿Cuántas constituciones ha tenido nuestro país? Pues bueno, contando desde la de 1830 hasta la última de 2008, el Ecuador ha tenido 20 constituciones, un número bastante elevado. Eh, Todas estas constituciones han tenido algo que han modificado, pues, y se ha restablecido o han retomado algo que se había perdido en las anteriores constituciones. Pues bien, todas estas constituciones han tenido el objetivo de estructurar el poder, de dar el poder basado en la separación de poderes, pues en los tres poderes fundamentales que son el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y agregándole dos más, el de la función electoral y el de control, el de transparencia y control social. Ahora, pues en la Constitución de 2008 ya no se conocen como poderes del Estado, sino más bien como funciones del Estado. Y como ya dijimos, pues son 5 en total. Pero, ¿qué es esto de poderes? ¿Qué es de poderes del Estado? ¿Qué significa? Pues bien, dentro de la formación de la República, estoy hablando de manera general, existe el término llamado separación de poderes. Este término tiene un origen bastante antiguo, podemos decir. Todo comienza con la teoría de división de poderes, no separación, sino división de poderes. Esta teoría fue propuesta por John Locke, quien fue un filósofo y médico inglés, en el año 1690, en un texto donde él establecía la existencia de tres poderes. Un poder legislativo, que es aquel que crea leyes, un poder ejecutivo, que vela por la aplicación de estas leyes, y un poder federativo, que se, se ocupa, se encarga de relaciones con otros países, de guerras, de tratados, entre otros. Según esta visión que tenía Locke, el Estado tiene como misión principal proteger tres derechos naturales: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Asimismo, a estos tres derechos se agregaba un cuarto derecho, que era el derecho de proteger a los otros tres derechos.
y también de proteger a cualquier otra libertad individual recogida en una constitución. Entonces, según John Locke, estos tres poderes, legislativo, ejecutivo y federativo, eran quienes eh, la, conducían las leyes de un Estado. Sin embargo, Locke manifestaba que el poder legislativo era el poder superior, el poder supremo. Y esto justamente pues no concuerda con lo que conocemos actualmente como separación de poderes, porque la separación de poderes tiene como finalidad equilibrar la balanza del poder para que ningún grupo tenga mayor potestad o mayor poder sobre otro, que todos estén en igualdad de condiciones. Para esto, pues, en 1748 se materializa o se concibe la idea de la separación de poderes, ya no división, sino separación de poderes. ¿Por quién? Por Charles Louis de Secondat, conocido normalmente como el Barón de Montesquieu, el cual identifica tres poderes del Estado con los nombres que conocemos actualmente: legislativo, ejecutivo y judicial. Y según su trabajo, pues, según su visión, el Estado tiene la finalidad de proteger a las personas de otras personas. Pero, según también sus ideas, la existencia del Estado no garantiza la defensa de los derechos de una persona, cuando es el mismo Estado quien ponga en peligro esos derechos. Es decir, el Estado toma parte cuando una persona está vulnerando el derecho de otra. Pero si es el mismo Estado quien vulnera estos derechos, pues se reserva la capacidad de actuar sobre el mismo. Como vemos aquí, la diferencia entre separación y división de poderes es que la división se acepta la superioridad de uno sobre otro, como mencioné anteriormente, que en el caso de la división de poderes propuesta por Locke, él mencionaba que el poder legislativo era el superior. Sin embargo, Montesquieu, en su separación de poderes, tiene la finalidad de anular mutuamente los diversos poderes, es decir, que quedan en una posición neutral, donde ninguno pueda dominar a otro e igualmente ninguno puede ser dominado por otro. Teniendo en cuenta eso, pues sabemos que los tres poderes del Estado normalmente son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo es aquel que ejecuta o administra y conduce un Estado, además de tomar las decisiones de estrategia y política adecuadas a la nación. ¿Quién representa este poder? Pues dependiendo de la estructura de la República, el poder es representado por un presidente o un primer ministro. En nuestro caso, en el caso del Ecuador, es un presidente. Tenemos ahora el poder legislativo. Como el nombre lo dice, se encarga de legislar. ¿Qué es legislar? Es elaborar leyes que permitan guiar la vida en un país. Además, estas leyes se contraponen al poder ejecutivo, es decir, se regulan uno con otro. El representante del poder legislativo es más bien un órgano del Estado llamado o bien Parlamento, o bien Congreso, o bien Asamblea. En nuestro caso, es una asamblea, es la Asamblea Nacional del Ecuador. Finalmente, el Poder Judicial es aquel que se encarga de velar o de hacer cumplir las leyes, según lo que establece obviamente la Constitución. Por lo tanto, el Poder Judicial logra que el Estado funcione ejerciendo un pleno respeto de la ley. Además, es aquel que hace de mediador cuando hay conflictos entre los otros poderes. ¿Quién representa al Poder Judicial? Pues, según la estructura de la nación, puede representarse por una Corte Nacional de Justicia, un Tribunal Supremo de Justicia o algún otro organismo estatal que tenga estas mismas funciones. Ahora, desde la Constitución de 2008, como ya dijimos anteriormente, estos poderes ya no se conocen como poderes, sino como funciones del Estado. ¿Cuáles son? Son 5. Las 3 que ya mencionamos, es decir, función ejecutiva, función legislativa, función judicial, más 2 más que se agregan aquí, que es la función electoral y la función de transparencia y control social.
La función electoral es aquella encargada del ejercicio de los derechos políticos de las personas y movimientos mediante el sufragio, mediante el voto. ¿Quién representa esta función? Pues el representante máximo de esta función es el Consejo Nacional Electoral, también conocido como CNE. Finalmente, la función de transparencia y control social se encarga de promover e impulsar el control de cualquier entidad pública o privada. Si es privada, pues obviamente debe estar relacionada con algún servicio público. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de asegurar una transparencia total, responsabilidad con el manejo de la información o con el manejo de los recursos de esta institución, y que se haga conforme a lo que dice la ley. ¿Quién representa a esta función? Pues representa el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conocido también por su sigla CPCCS. Aquí podemos ver en estas imágenes cada organismo, que representa cada una de las funciones. Presidencia de la República, función ejecutiva. Asamblea Nacional, función legislativa. Corte Nacional de Justicia, función judicial. El CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, es la función electoral. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la función de transparencia y control social. Ahí tenemos las 5 funciones del Estado que están presentes también en la Constitución. Hablando de la Constitución, la última Constitución del año 2008, tenemos que esta Constitución está compuesta de 444 artículos en total. Todos estos artículos se dividen en 9 títulos, y estos títulos a su vez se subdividen en capítulos. Dentro de la Constitución existen disposiciones transitorias, disposiciones derogatorias y disposiciones finales, según cada modificación que se haga referente pues a una actualización de alguna ley o la derogación de la misma. Derogar significa cesar la ejecución de una ley, es decir, que se detenga la ejecución, pues se cambie por otra o algo parecido. ¿Cuáles los títulos pertenecientes a la Constitución 2008? Son 9 títulos, en los cuales pues se establece diversos artículos que aseguran el cumplimiento de los derechos según lo que indique el cuerpo de la Constitución, ¿no? Por ejemplo, el primer título, el título 1, son los elementos constitutivos del Estado. El título 2 son los derechos. El título 3 son las garantías constitucionales. El 4 es la participación y organización del poder. El 5 es la organización territorial del Estado. El 6, el régimen de desarrollo. El 7, el régimen del buen vivir. El 8, relaciones internacionales. Y el 9, que expresa la supremacía de la Constitución. Aquí en esta captura tenemos, por ejemplo, el capítulo primero del título 1, con el artículo 1, el artículo 2 y el artículo 3 que continúa. Esta Constitución ustedes pueden encontrarla también mediante cualquier navegador. Pueden buscar Constitución Ecuatoriana 2008 y les aparece. Ahora, esta Constitución, desde su promulgación en el año 2008, no ha permanecido intacta, es decir, han habido ciertas reformas, ciertos arreglos en esta Constitución que permiten la concordancia con las leyes actuales. Por ejemplo, a finales de 2010 hubo una consulta popular para enmendar la Constitución y el Código Penal, aprobándose finalmente en el año 2011. Asimismo, en el año 2014 también fue propuesto un paquete de enmiendas, es decir, una lista de arreglos, digamos, para realizar la Constitución. Sin embargo, esto no fue aprobado por votación popular, sino solamente por la Asamblea, lo cual obviamente luego se declararía inconstitucional y fuese derogado, es decir, no entraría en vigencia. El último referendo que se hizo fue en el año 2018. Se hizo la modificación de ciertas pautas dentro de la Constitución, quedando como la conocemos actualmente. Obviamente esto está siempre también en discusión. Muchas veces se trata de enmendar algunas leyes para poder ejercer
por ejemplo, penalización en ciertos delitos o delimitar las áreas de participación de otros organismos. Obviamente, como toda ley debe estar acorde a la Constitución, pues primero se modifica la Constitución y luego se crea la ley. Bien, entonces hasta aquí termina lo que es el contenido. Ahora tenemos un pequeño taller con 8 preguntas cuyas respuestas se encuentran dentro del mismo documento. Vamos a desarrollarlas ahora en nuestra pizarra. Muy bien, aquí tenemos ya nuestro taller finalizado, cuyas respuestas han sido extraídas dentro del material de la clase. Recordemos que este es el último tema de nuestra unidad número 3. Por lo tanto, en la próxima ocasión tendremos un taller de repaso de toda la unidad en forma de taller. Así que por favor estar con su portafolio al día para poder encontrar las respuestas de manera más sencilla. Entonces nos quedamos aquí terminando nuestro taller y finalizamos esta grabación, recordándoles que ya la próxima ocasión tendremos el taller de repaso. Eso es todo por hoy. Nos veremos en una próxima ocasión.